Bueno, mis hermanos, en la tarde del día de hoy traemos al hermano Cristian Huerta desde Estados Unidos, un hombre de nacionalidad mexicana que hace muchos años para la Iglesia Católica viene haciendo de misionero en Estados Unidos. Hermano Cristian, los micrófonos de Palabra de Esperanza y la cápsula del tiempo son todos suyos. Pues muchas gracias por la invitación y esperamos que los aportes puedan servir para todos los radioescuchas. No, gracias a ti por atendernos. Sabemos que eres una persona que estás dedicada a la evangelización a tiempo completo, tienes muchos compromisos, no te dedicas solamente a las redes sociales, sé que haces muchas cosas más por aparte que dan en tu vida personal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que das muy pocas entrevistas. ¿Nos podría decir quién es el hermano Cristian para los que no sepan? Pues yo creo que lo has dicho ya tú. O sea, soy un misionero laico o seglar. Soy originario de Guadalajara, México, pero tengo ya bastantito tiempo misionando acá en los Estados Unidos, actualmente en el estado de California, aunque pues evidentemente es algo bastante, ¿no? Y es básicamente eso, es un misionero laico. Ok. Bueno, por petición de nuestros radioescuchas, en muchas oportunidades nos han escrito que si se podría dar esta oportunidad y ahora que te tenemos, queremos aprovechar y hacer ciertas preguntas que ellos han comentado de tu experiencia allá en Estados Unidos, de cómo has tocado el tema de la migración, de muchos connacionales que pasan de Centroamérica, México hacia Estados Unidos. Uh-huh. Para ver en qué nos puedes colaborar, qué puedes aportar tú en esta crisis que ya no solamente se está viviendo hacia Estados Unidos, sino la vemos acá y la tenemos en nuestros patios acá en América Latina, de cómo es la ola de migración de Venezuela hacia países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, esos problemas de xenofobia que se han venido generando, se han venido dando. Ya. Para ver qué nos... Ok, al menos como partiendo de que esto es propiamente un programa católico y que de alguna manera estará mayoritariamente dirigido a católicos, quisiera compartir una experiencia de Monseñor Agrelo, que es un obispo emérito. Él es español, pero estuvo bastante tiempo en Tánger, que es la parte norte de Marruecos, de la cual salen muchos y se lanzan al mar para llegar a España o a algún punto de Europa, mayoritariamente, evidentemente, africanos. Y una vez que él estaba en la catedral, al término de la misa se le acercaron unos turistas europeos y le dijeron que él habló en esa homilía algo de los migrantes, y le dijeron, Monseñor Agrelo, lo felicitamos, muy lindo, cómo defiende a los migrantes, etcétera, etcétera, pero no nos dijo cómo se resuelve esto. O sea, simplemente defendió, pero cómo se resuelve el problema de la migración. Y la respuesta de Monseñor Agrelo me parece que debería ser la perspectiva primera de cualquier católico ante este fenómeno de la migración. Monseñor Agrelo dice, en primer término, yo no soy el responsable para resolver este problema migratorio. A mí me fue dado un mandato por parte de Jesucristo, que es amar a todos, incluyendo a los enemigos. Entonces, quiero poner esta anécdota de Monseñor Agrelo porque ese es el primer punto que uno tenemos que ver contra la migración. Ya después, el mismo Monseñor Agrelo le dijo, ya después yo le puedo decir varias cuestiones, ¿verdad? De que cómo quieren que se resuelvan muchas cuestiones sin ir a las raíces, porque no estamos contemplando que, por ejemplo, esos africanos que ahora Europa no los quiere, en el pasado nosotros íbamos por ellos, los esclavizábamos, ellos nos ayudaron a levantar nuestras ciudades y ahora que quieren entrar les damos una patada. Entonces él dice, ya después tendremos que ir a esas raíces, porque es muy fácil decir, ¿cómo resolvemos para que no vengan y todo eso? O sea, entonces aquí el primer punto que yo diría es, como católicos, más que una cuestión política o partidista, tenemos que empezar a actuar como cristianos. Y cristiano es el que sigue a Cristo. Y el mandamiento de Cristo es amar a todos, incluyendo los enemigos. Es decir, esto sobre todo subrayo de los enemigos, porque también tenemos que entender que muchas veces hay que decir, dentro de la migración puede haber personas de mal, pero en ellos también nosotros tenemos que amarlos, lo cual amar no significa solapar el crimen ni nada por el estilo, pero
es muy fácil simplemente dar el portazo en la cara del malo, entre comillas, ¿va? Entonces, la primera cosa que yo diría es, ante el fenómeno de la inmigración, estamos tratando un drama humano, estamos tratando un drama de seres humanos. Esos seres humanos tienen que ser amados con el mismo amor que Cristo nos ha pedido que amemos. Punto. Esa es la primera cuestión. En automático, si esto lo podemos traspasar al aspecto de derecho natural, es decir, por si hay alguno que no está, no vive la fe, no es creyente como tal, por puro derecho natural, por pura ley natural, también se puede llegar a una conclusión similar, que es la dignidad humana es inviolable, punto. O sea, tenemos que partir de eso, porque cuando las medidas de inmigración priorizan el terreno o la tierra o la localidad por encima de la dignidad humana, ahí estamos yendo en contra de la ley natural. Porque, porque un pedazo de tierra no tiene más dignidad que un ser humano. Entonces, ahí la cuestión está, y ahí no necesitamos ser creyentes. Ya habría un gran problema si alguien dice que un ser humano, X nacionalidad o por un estatus migratorio legal, es más o menos digno que otra persona. Ahí tendríamos que entonces, tenemos un problema de que no tenemos una humanidad todos, ¿no? Sino que hay tipos de humanidad. Y no, o sea, y evidentemente ya entraríamos en otro tipo de debate, pero aquí la cuestión es, si soy creyente, el primer paso que yo invitaría es a que te des cuenta que el mandato de Jesús no es en primera instancia resolver un problema migratorio, es amar a los seres humanos y entre los seres humanos a los más vulnerables y a los más sufrientes. Entonces aquí, porque también Monseñor Agrelo lo dijo muy bien, en realidad el problema no es la inmigración, el problema son los pobres. ¿Por qué? Porque el turista de alguna manera es inmigrante. Sí, pero el turista va a gastar sus dólares. Pero entonces, estrictamente hablando, si somos todavía, nos ponemos más estrictos y vamos a la raíz, la fobia no es contra los inmigrantes, la fobia es contra los pobres. Ese es el punto. Entonces, disculpa, hermano, eso es lo que hay que hacer entender a mucha gente, porque yo siempre hemos hablado en este programa que uno que tuvo la oportunidad de ser turista y después ser inmigrante, uno se da cuenta que el turista pues aporta a la parte económica, aporta al turismo, a la parte comercial, pero el que es inmigrante viene a ser una carga tanto para el Estado como para la sociedad. Y ahí es donde creo que nace ese pequeño rechazo que tú llamas a la pobreza. Ya, pero aquí la cuestión es, también tenemos que definir si realmente es una carga, ¿va? Porque un ser humano nunca es una carga. En este sentido, ese lenguaje de mencionar a una persona, que en este caso un migrante, cuando se le menciona como carga, es todavía más irónico cuando viene, por ejemplo, de creyentes católicos y que muchos yo los he visto. De hecho, recientemente estoy republicando en mi página de Facebook algunos trozos de una serie que estaba dando de la doctrina social de la iglesia para un grupo pro vida. Pero ese curso se canceló por líderes de más alto rango, providas, que no quisieron que yo estuviera dando este curso de la doctrina social de la iglesia a este grupito provida de una parroquia. O sea, quienes sabotearon ese curso fueron católicos que se dicen provida. Entonces, a veces ese lenguaje de la carga, entonces estamos hablando de que cómo un católico puede empezar a hablar en ese término de el migrante viene a ser una carga. O sea, habría que revisar si entiende la dignidad del ser humano y si entiende la dignidad también de hijos de Dios, ya que viene por el bautismo. Además, muchos de ellos, te digo, son pro vida. Entonces, si vamos a mencionar como carga a un inmigrante pobre, entonces estaríamos validando el argumento de los abortistas que a las mujeres pobres que están embarazadas, precisamente para que no sean una carga a esos bebés, de acuerdo a la pobreza, les motivan a abortar. Entonces entramos en contradicciones. Un católico no puede ser antiinmigrante, no puede entrar en este tipo de marrullería de lenguaje. Y todo esto está bien maquinado.
hablar de los inmigrantes, por ejemplo, como invasores. O sea, y líderes católicos que inclusive yo he retado en YouTube, que literalmente les dicen invasores. La palabra invadir, o sea, ¿con qué vienen? O sea, vienen con cañones, etcétera, vienen a conquistar la tierra, etcétera. Repito, puede haber inmigrantes que realmente sean criminales, lo que sea, etcétera. Pero para empezar, la inmensa mayoría no lo es verdaderamente gente necesitada. Pero también decía Monseñor Agrelo que una vez le escuchó a un obispo decir que no todo lo dentro de los inmigrantes es trigo limpio. Y me encantó la respuesta de Monseñor Agrelo, que es, yo le digo a ese hermano en el episcopado, ese hermano obispo, que tampoco todo entre nosotros los obispos es trigo limpio, que tampoco todo entre las monjas es trigo limpio, que tampoco todo entre nuestras propias parroquias es trigo limpio. Y yo agrego más, ni siquiera todo en mi propia vida, todo es trigo limpio. Entonces aquí es donde empezamos una actitud que termina escupiendo a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque solamente el trigo sucio que representa a mi hermano pobre es el que vale la pena protegerse. Pero de mi pobreza y de mi porquería, no. De la pobreza y la porquería de otros ricos, que etcétera, que a lo menos no son cargas, entre comillas, no, de esas todavía las podemos tolerar. Nos tenemos que decir la verdad. El problema de la inmigración no es tanto el hecho de en sí mismo de la inmigración. El problema es el hecho de la pobreza. Porque mira, déjame te doy un dato más. La iglesia, por ejemplo, dice que un país, en su doctrina social de la iglesia, un país no puede recibir más de lo que es capaz. Y es evidente, la iglesia no solamente usa la fe, sino usa la razón. El sentido común te dice que si un país caben 50 personas, tú no puedes meter 51. Y no es falta de misericordia el que no dejes entrar al 51, simplemente no te caben más. Pero aquí Sí, empezamos. ¿qué es lo que vemos acá que está sucediendo en países como Perú Ya, o Bolivia? pero lo que te tienes que es verdaderamente hacer un estudio verdaderamente demográfico, ¿va? Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos, yo que soy misionero, he ido a pueblitos que si no estuvieran migrantes campesinos trabajando ahí, serían pueblitos fantasmas. La cantidad de territorio que tenemos. Entonces, y es curioso que los que dicen esto, te digo, son gente que se dice provida o conservadora y todo ese tipo de cuestiones, ¿va? Cuando en realidad este tipo de perfil, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, promueven, por ejemplo, el tener familias grandes. Entonces, yo he visto familias muy conservadoras que tienen 5, 8, 10 hijos, etcétera, y promueven, etcétera, pero son los que dicen que ya no caben migrantes. Ah, pero sí cabe un hijo más tuyo, ¿no? O sea, es decir, el conservador cae en ese tipo de hipocresías. De decir, porque el conservador generalmente dice, eso de la sobrepoblación es puro cuento, que realmente es un cuento de las izquierdas, ¿verdad? De que la población está sobrecalentando también el planeta, que es la sobrepoblación, que menos hijos, y por eso el aborto, y por eso todo ese tipo de cosas. Pero es que precisamente los que saben que eso es un cuento chino, que son los que se dicen conservadores, son los que ahora ya no hay espacio para migrantes. Ah, pero sí hay espacio más para un hijo, para el noveno, para el décimo, que realmente, qué bueno, yo estoy a favor de las familias grandes, pero discúlpeme católico, cuando tú estás promoviendo familias grandes y una apertura a la vida, pero al mismo tiempo le cierras la puerta a otras vidas que en este caso ya están nacidas, estás cayendo en una hipocresía. Y no vengan Una con doble el... moral, ¿no? Una doble Sí, moral, hermano. porque es un argumento de que entonces a lo menos agárrate otro argumento. No me digas que ya tu país no puede recibir más cuando en tu país tú estás promoviendo el hecho de familias grandes y apertura a la vida. Entonces, ahí hay una contradicción básicamente en ese sentido. ¿Eh? Entonces, pero bueno, no sé si he No, respondido. no, espectacular porque estuvo muy bueno ese resumen porque abarcó muchas preguntas de las que Sí, nos han escrito. Ahora, sí. ya que hablamos un parte de la parte moral, hermano, que para esa persona que nos escucha que forman parte viva dentro de la iglesia, es decir, que conforman grupos de oraciones o movimientos, ¿qué consejo le podríamos dar? Porque a veces escuchamos en los diferentes grupos de oración donde nos invitan, la palabra es que yo quisiera hacer más, pero es que no puedo en el sentido de que yo le podría dar comida hoy a uno, vestimenta a otro, pero no todo el tiempo podría seguir colaborando. Ya. Entonces, con eso ya nos desprendemos. Ahí llegamos, hicimos en un grupo de oración una vez una oportunidad,
se recogió ropa para personas inmigrantes y ya nosotros cumplimos, ya no se volvió a tocar, no se volvió a hablar más del tema. Ya, yo lo que diría, evidentemente en una entrevista no se puede, de hecho, nuevamente yo estaba dando ese grupo, digo, esa serie sobre los pilares de la doctrina social de la Iglesia, creo que llegué hasta nada más al del bien común, me parece. Fueron como nada más 3 charlas, pero eso iba para varias charlas. Eh, pero para poder hacer una síntesis, yo lo que promuevo precisamente de que el católico tiene que formarse en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué les recomiendo? Leerse el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? De hecho, en muchas redes está digitalmente gratuito. De hecho, en el website del Vaticano lo pueden descargar también. Entonces, también las encíclicas sociales. Desde el Papa León XIII en adelante, las encíclicas sociales ayudan a aclarar este punto. Entonces, yo lo que diría que un católico tendría que mínimo estar como muy claro en los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Menciono así nada más una cosita rapidita por encimita de alguno. Por ejemplo, el primer pilar de la doctrina social de la Iglesia, porque no faltará el católico que quiere minimizarla, porque yo los he escuchado, inclusive líderes católicos decir, sí, pero la doctrina social de la Iglesia no es tan importante como la teología sacramental, etcétera. O que nunca la han leído, o que o a veces todavía es de darse topes en la pared, cuando uno escucha decir, lo más importante es el aspecto, sobre todo cuando vienen cuestiones políticas de elecciones, lo más importante es lo pro vida, no la doctrina social de la Iglesia. O sea, disculpándome la palabra, se necesita ser imbécil como para poder afirmar eso, porque el primer pilar de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Amén. Es que ni siquiera los providas saben que el primer pilar de la doctrina social de la Iglesia es el pilar provida. Pero hay algunos que me he dado cuenta que sí saben que el primer pilar que defiende de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Pero como la doctrina social de la Iglesia dice que ese primer pilar se comprueba con el segundo y el segundo ya no les conviene, entonces Ya. se hacen, como en México, se hacen como que la Virgen les habla, ¿eh? O sea, miran para otro lado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el segundo pilar de la doctrina social de la Iglesia? El bien común. ¿Y qué es el bien común por definición? Lo define la misma doctrina social de la Iglesia. El bien común es el bien de todo hombre, no solamente de mi México, no solamente de Estados Unidos, no solamente de mi rancho, de todo hombre y de todo el hombre. Es decir, en su cuerpo, en su alma, en su psicología, etcétera, en su totalidad. El bien común es trabajar por el bien de todo hombre y de todo el hombre. Eso es el bien común. Y cuando se está trabajando por eso, tú estás diciendo, el primer pilar está trabajando bien. Cuando yo encuentro gente que provida, que defiende la dignidad humana y no está demostrándolo con el trabajo del bien común, está cayendo en una hipocresía. Y es ahí donde quizá a muchos les arde y se molestan que yo les digo, no se digan pro vida, díganse pro nacimiento o otra cosa. Porque pro vida es defender toda la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Y eso, ¿cómo lo compruebas? ¿Nomás por puro speech, por pura palabra? No. Tú tienes que comprobar que realmente se está defendiendo y promoviendo la dignidad de todo ser humano. ¿Y cómo lo haces? A través del bien común. Pero el bien común ya no. De hecho, por eso la Iglesia, por ejemplo, reconoce el derecho de las fronteras que tienen los países. ¿Por qué? Sí, Porque creo la que el Iglesia... Papa Pío XII el que toca ese tema. Ya, bueno, varios papas, en realidad. Esto es doctrina de la Iglesia, e inclusive antes de las propias encíclicas, los padres de la Iglesia, si estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, ya mencionan este tipo de base argumentativa, porque las encíclicas sociales que principalmente comenzó con León XIII no significa que antes no había doctrina social de la Iglesia, no la había compendiada de una manera estructurada, ¿verdad? Pero siempre la ha habido, hay que nada más leer a los padres de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, la Iglesia lo que dice es, reconoce ese derecho de los países de las fronteras porque reconoce el derecho a la propiedad privada. Pero ojo, la Iglesia dice que la propiedad privada no es absoluta, depende del bien común. Depende del bien común. Es decir, si voy a poner quizá un poco caricaturesco, aunque realmente
la realidad supera la ficción en estos casos. Si hay un inmigrante necesitado, que la burocracia, porque realmente también hay que empezar por ahí, los sistemas migratorios están rotos, ¿no? Que verdaderamente, para el que verdaderamente necesita migrar por cuestiones humanitarias, se le cierra la puerta cada vez más. Entonces, al empresario que va a invertir en el país, se le abre y hasta se le pone alfombra. Pero al verdaderamente necesitado, al que necesita salvar primero lo básico, su dignidad humana, a ese se le pone una burocracia que lo obliga a brincar muchas veces indocumentadamente o ilegalmente las fronteras. Yo no promuevo la inmigración ilegal, pero yo la entiendo por qué. Porque yo les digo, hay un sentido común. Y a mí me da un poco de rabia porque me quieres decir que las mujeres, por ejemplo, centroamericanas que han pasado de manera indocumentada, que saben que 7 de 10 mujeres en la frontera de México contra Estados Unidos son violadas, ellas saben de los riesgos que van a pasar, saben lo que es el desierto, por ejemplo, ahorita en el verano, saben todo ese tipo de cuestiones. No, pero ellas son tan imbéciles que no pueden ir a aplicar por una visa. No hace sentido común. O sea, la gente que es tan simplista, no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la inmigración ilegal. Pero pregúntate cuál es la raíz por la cual un ser humano, sabiendo los riesgos que se le puede quedar la vida en el camino, con una inmigración indocumentada o ilegal, este, la está haciendo. Es que somos muy simplistas, por eso el Papa, bueno, ya Benedicto también lo decía, pero Francisco nos ha llamado que ante el fenómeno de la inmigración, la pastoral tiene que ser la pastoral del acompañamiento. Es decir, conoce su historia, acompáñalo, porque es muy fácil decir, no, haz fila y migra. O sea, si haz fila y se te va a morir en la fila, ¿eh? Porque Pero hermano Cristian, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que eso viene a raíz de los mismos problemas que es que a nivel de catecismo ni a nivel de preparación, tú te pones a ver a los diferentes grupos de oraciones, se preparan en muchos temas, pero en doctrina social de la iglesia muy poco. Son muy pocos los que buscan ya. la manera de cómo capacitarse o formarse para poder hacer estos acompañamientos. Pero yo creo que, fíjate, o sea, si somos, eh, por ejemplo, San Vicente de Paul, o sea, a él no le tocaba el compendio de la doctrina social de la iglesia, a los padres de la iglesia. Basta profundizar en el Evangelio, basta profundizar en el Evangelio, amar profundamente a Cristo y entender aquello de Mateo 25. Vayan malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me hiciste comer, tuve sed y no me diste beber, fui inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Entonces, eh, eh, la doctrina social de la iglesia no es más que la sistematización de la vivencia del Evangelio. Toda la doctrina social de la iglesia está fundamentada en la verdad revelada por Jesucristo. Está fundamentada en la tradición apostólica. Por eso hay personas que inclusive no saben leer ni escribir. Por ejemplo, en el sur de México hay un grupo de señoras, ahorita no me recuerdo cómo se llaman, que, que seguramente son gente muy pobre, etcétera, pero ellas hacen bolsitas con agua y con comida para que cuando pasen nuestros hermanos centroamericanos en la Bestia, que es el tren se las van aventando. Te lo aseguro que ellas quizás ni siquiera me pueden decir el credo de memoria, pero han profundizado en lo que significa ser cristiano en la propia vida. Y al contrario, te puedo encontrar que muchos sacerdotes que son antiinmigrantes o son simplones en este tipo de materia de inmigración, realmente en el seminario se estudiaron doctrina social de la iglesia. ¿Pero qué? No han comenzado a vivir el evangelio en esta materia. No han logrado ver a Jesucristo en el más necesitado. Priorizan más un esquema político y secular que a veces hasta es contrario a la ley natural. Entonces, de hecho, no termina la parte esto de las fronteras. O sea, la frontera es un tipo de propiedad privada. Entonces, la iglesia por eso reconoce el derecho a las fronteras, reconoce la propiedad privada, pero dice, la propiedad privada no es absoluta, depende del bien común. Es decir, tú no puedes dejar a una persona morir o humillarse en su dignidad por una cuestión de salvaguardar una frontera, un territorio. La iglesia siempre te dice el ser humano es primero. Si quieres, ya después nos arreglamos de cómo lo podemos hacer, etcétera, etcétera, pero tú no puedes violar la dignidad humana.
Y eso es lo que se termina haciendo en la inmensa mayoría de los migrantes, ¿va? Entonces, ahí es donde me parece que está el punto. Por eso te digo, yo lo que les invitaría es, evidentemente, a formarse, pero a profundizar, porque, por ejemplo, el aspecto de provida, precisamente tú puedes saber, sí, sí, yo soy provida porque yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, pero cuando yo veo tus posturas, por ejemplo, referente a los migrantes, referente a los pobres, referente a varias cosas, creo que en la práctica no me huele muy bien que realmente estés defendiendo. Digo, en el discurso sí, y luego después el bien común. En realidad estamos buscando el bien de todo ser humano y de todo el ser humano. Ahí tendría que haber un examen de conciencia. Viene la parte de la solidaridad, que eso también es la parte que tú me decías. ¿Qué puedo hacer? De hecho, no recuerdo si era San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, el que decía, hay algunos que dirán, no, yo no puedo dar porque soy pobre. Y dice, listo, tú da una manta, el otro da un pedazo de pan, el otro da un vaso de agua, y así, con el bien de muchos, se resuelve la necesidad de X persona, ¿va? Ese es el aspecto solidario. Y en este sentido sí hay que decir que no solamente es una, yo hablo evidentemente de lo que tengo más a flor de piel, que es la situación aquí de la inmigración en Estados Unidos, pero es que también no podemos cargarle todo el peso a Estados Unidos. O sea, todas las potencias, porque también la doctrina social de la Iglesia dice que los países más pudientes tienen la obligación de atender a los menos pudientes. Y hay alguna vez que se dicen, también este argumento seguramente alguno lo está pensando, que es, pero es que ¿por qué Estados Unidos tiene que cargar con los migrantes, por ejemplo, de la corrupción política en Venezuela? El problema son nuestros políticos de Latinoamérica, no es de Estados Unidos. Y yo siempre les digo, la pregunta sería, ¿Estados Unidos y los demás potencias de Europa y todo eso se han beneficiado de dicha corrupción directa o indirectamente? Desde luego, con un capitalismo Claro, salvaje, con intervencionismos, etcétera. Y la historia está plagada de intervencionismos por parte de los poderosos. claro. Entonces, no hay que quitarle la responsabilidad a nuestros gobernantes. Realmente son muchos, por no decir casi todos, corruptos. Pero No, y entre... hermano Cristian, disculpa, y tenemos que tener en cuenta algo, que esos gobernantes corruptos que se han montado ha sido gracias a nosotros, Ya. porque los que vivimos en democracia, nosotros mismos somos los que los cogemos. Entonces Sí, después es más fácil quejarnos de ellos. ya no, y entre comillas también, porque ciertamente en muchos países hay un aspecto siempre de falsear elecciones, de corrupción, etcétera. O sea, en Sí, esto creo que también ciertamente parte del pueblo tiene la responsabilidad de quién ha elegido, pero generalmente la mayor responsabilidad está dentro de la clase alta política, y no solamente de los políticos de nuestros países, sino de la clase de los países poderosos. Porque hay de la una cuestión, o jerarquía. sea, sería muy largo explicar, pero yo podría probar esto. O sea, por ejemplo, Estados Unidos históricamente siempre ha procurado que México se mantenga así, abajito. Pues evidentemente, nunca tú vas a querer que el Pero les vecino conviene. se te surba las barbas, ¿no? O sea, sería una amenaza, ¿va? Etcétera, tipo. Entonces, y es que está en eso, hasta en eso es, tenemos corta memoria. Por ejemplo, ahora actualmente Donald Trump ha negociado muchos el Tratado de Libre Comercio, ha rehecho muchos tratados que ha hecho Estados Unidos. Y yo un poquito una vez así, un tanto irónicamente decía, ¿por qué no renegocia el Tratado Guadalupe Hidalgo? El Tratado Guadalupe Hidalgo fue con el cual Estados Unidos, en una guerra injusta, de hecho ahorita con todo esto del racismo y todo esto, el presidente Donald Trump se está comparando bastante con Lincoln, que fue el que ayudó a terminar con esto de la esclavitud de los afroamericanos. Pues bueno, Lincoln estuvo en contra de la guerra injusta, expansionista de Estados Unidos a México, en el cual Estados Unidos, a través ya al final de ese tratado, se llevó el 51% del territorio mexicano. Entonces, igual con el aspecto de Texas. Texas era territorio mexicano. Primero la Nueva España y después el primer gobierno de México, que fue de los únicos que no eran masones, como fue el de Iturbide, permitieron colonos de los Estados Unidos pasar a Texas, pero les pusieron, ojo, les pusieron cero esclavitud, porque España prohibió la esclavitud. Y varias cuestiones que no obedecieron. Es decir, los primeros colonos estadounidenses en Texas
entraron muchos ilegalmente y cometieron ilegalidades porque no respetaron el tratado con el cual primero la Nueva España y después México les dejaron entrar. Claro, después crecieron tanto que después se rebelaron y se independizaron. Entonces, yo creo que a veces los países poderosos precisamente tienen como un aspecto de conciencia histórica de que ellos han hecho eso y tienen miedo que estos países a través de la inmigración se los empiezan a ir comiendo. Hagan eso. Entonces, Claro. exactamente. ¿Por qué? Porque ellos históricamente lo han hecho y saben Ya que lo hicieron, no. y tú piensa más y aceptarás. Ya si nosotros lo pudimos hacer, ellos lo pueden hacer, igual. Ya, no, y hay que entender que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, estaremos muy mal, ciertamente, en muchas cuestiones, pero generalmente el latinoamericano es a favor de la vida, de la familia, etcétera. Y en Estados Unidos, por ejemplo, aquí ya los hispanos somos la primer minoría por encima de los afroamericanos. O sea, tantito más y Estados Unidos sería cada vez más mayoría hispana, que yo creo que es lo que le preocupa al presidente Donald Trump, porque el presidente Donald Trump, hay que reconocerle, ha hecho cuestiones pro vida muy buenas, pero no es pro vida, es pro nacimiento, porque, por ejemplo, en los centros de detención de migrantes se siguen practicando abortos, y el que no me crea, que vaya al website de ICE, que es la agencia de inmigración, y ahí públicamente lo están diciendo que el aborto es una de las opciones como tratan a las mujeres embarazadas en los centros de detención. Eso Trump no le tiene que pedir permiso a nadie, lo puede quitar, de hecho ha quitado muchas políticas que antes tenía Obama y todo esto, y esto no lo ha quitado. Entonces, digo, se necesita un poquito empezar a hacer matemáticas. Tú dirías, es pro vida, pero no de una clase, que en este caso vamos a llamar migrante pobre como tal. De hecho, él mismo mencionó, y hasta se le hizo un poco de burla, porque él decía de que él no está en contra de la inmigración, que de hecho él preferiría que vinieran así noruegos. Y los noruegos le dijeron, no, gracias, nosotros estamos bien. O sea, es decir, lo que viene estorbando es el pobre, volvemos a lo mismo, no es el hecho del inmigrante, inclusive no es ni siquiera la inmigración ilegal lo que molesta es que sea el pobre. Ese es el problema. Y también, al menos, eso sí ya depende de muchas situaciones, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría empieza a estigmatizar al inmigrante. Cuando el inmigrante, al menos aquí en Estados Unidos, en el centroamericano, bueno, en general el latinoamericano, pobre como tal, verdaderamente viene a trabajar, a sacar adelante a su familia, no viviendo del sistema, etcétera. O sea, no es un vividor. O sea, estaba, ¿qué fue este año? No, el año pasado, en una misión. Generalmente priorizo a los más pobres y zonas campesinas. Y en una reunión con ellos, él decía, siempre me ha dado la curiosidad de preguntar, ¿con ustedes trabaja algún anglosajón? Dice, no, no, no. Dice, la otra vez llegó un afroamericano, pero no duró ni una semana. ¿Por qué? Porque generalmente el migrante viene a los trabajos más duros todavía. O sea, y no le saca a ese tipo de trabajo duro porque en general tiene esa cultura de trabajo, de salir adelante como tal. ¿Que hay sus excepciones? Sí, pero es ahí donde también, para cerrar esta idea, yo siempre menciono. Listo. Quieren pasar a Estados Unidos algunos que son de maras, de pandillas, criminales, narcos, etc. ¿Me quieres decir que el país más poderoso que encontró al jefe de ISIS abajo de un túnel y lo pudo matar ahí abajo, que recientemente mató con drones y localizó al jefe de la Armada iraní? O sea, el país que tiene la punta de tecnología, de espionaje y de todo esto, no Más puede, desarrollado. no puede diferenciar en la frontera dentro de un migrante pobre, necesitado, que necesita que le den la mano y un narco o un criminal. Yo digo, que me Hermano, cuenta una cuestión de vaqueros. O sea, aquí ya hay elementos realistas que te hacen ver que el problema, te digo, es el pobre. Y eso es lo grave. Y lo grave es cuando un católico se une a este tipo de pensamiento, porque la iglesia oficialmente, desde siempre, desde que lean los padres de la iglesia de los primeros siglos, la iglesia hace opción por todos los pobres, pero dice, hace una opción preferencial, no exclusiva, porque la opción exclusiva es la que empezaron a hacer los de la teología de la liberación y hicieron un desgarrete. No, acá es la opción
preferencial por el pobre. Los pobres, los más vulnerables, deben de tener la preferencia de un católico. Y cuando un católico pone como preferencia un territorio, una frontera, un presidente, unas leyes, lo que sea, por encima de la dignidad de un ser humano y además un ser humano necesitado, está escupiendo en toda la historia de la Iglesia Católica, está escupiendo delante del Evangelio, está escupiendo delante de Cristo que está presente, le guste o no, en ese pobre. Amén, hermano. Mucha gente se debe estar diciendo que nosotros nos pusimos de acuerdo para tocar este tema que tú acabaste de mencionar ahorita ahí, porque a mucha gente no le gusta que le digamos eso. Me Ya, molesta. no, o sea, yo no tengo problema en que se molesten, pero yo muchas veces lo que he hecho también este ejercicio es, yo presento, no mi opinión personal, yo todo esto lo puedo respaldar con Sagrada Escritura, con tradición apostólica y con magisterio, que eso es lo que no les gusta. Ahora, bien, yo digo, llévatelo, eso, no mi opinión, no lo que estoy diciendo, tú compruébalo, ve a la Biblia, ve a la tradición apostólica y va al magisterio, fórmate en ello y después analiza tu realidad como está actualmente y vas delante del Santísimo y le preguntas al Señor, ¿qué tengo que hacer delante de esta realidad? Y con corazón abierto, atento. Yo te digo, si verdaderamente ese católico se pone delante del Santísimo y le dice, ¿qué hago con esta realidad de los migrantes? Y él ha tenido actitudes y posturas anti-inmigrantes, va a bajar la guardia. Si no baja la guardia ahí, delante del Santísimo, caso perdido. Ni este programa, ni aunque se le explique, ni aunque baje el Espíritu Santo, Y todo el material que busque va a hacer eso. ya hay una cerrazón del corazón. Tú primero tienes que abrir tu corazón. Tú primeramente te tienes que empezar a convertir, porque finalmente no fui yo, fue nuestro Señor el que dijo que Él iba a estar en el pobre, en el hambriento, en el sediento, en el forastero. Y ojo, que no está diciendo en el hambriento que sí quiere trabajar, pero que no puede. Porque sí, yo le voy a dar de comer, pero no le voy a dar al hambriento que es un flojonazo, que es un perezoso. Los padres de la iglesia fueron muy sabios en esta parte. En los primeros siglos, nuevamente, ellos decían, si el pobre es reprensible, es decir, si es pobre por flojo, por perezoso, etc., hay que corregirlo. Pero si ni tu corrección lo ayuda a mejorarse, no lo dejes morir de hambre. Ahí es donde desde los primeros siglos se comprueba que el cristiano no puede dejar a un ser humano sin lo básico humanamente, sin la casa, el vestido y el sustento. Lo básico para vivir es una cuestión inviolable de un ser humano. Que el ser humano se dignifica cuando esos recursos los consigue con su propio trabajo, sí, pero es que empezamos con el aspecto de que muchos dicen, no, ese es pobre porque perezoso. Yo te hago una pregunta más, ¿por qué es perezoso? ¿Cuál es la raíz de su pereza? Y vamos a ver que hay muchas heridas familiares, hay muchos traumas, hay adicciones, hay todo eso. ¿Y qué son esos? Sufrimientos. ¿Y qué quiere que el Señor hagamos con los sufrimientos? ¿Darle el portazo? No. Meternos ahí, tocar las heridas, sanar las heridas. O sea, es decir, tu primer paso es darle la comida, aunque sea un perezoso, pero es acompañarle para llegar a la raíz de su pereza y destrabar esa pereza y después él solito se pueda conseguir su pan por sí mismo, ¿no? Pero si no, o sea, tiene que haber una cuestión de ver nuevamente el bien común, es el bien común de todo el ser humano, porque también podemos, y eso el Papa Francisco lo ha dicho, la iglesia puede caer también en un asistencialismo. Hay muchos que inclusive cuando yo digo este discurso ya han cambiado, inclusive se graban dando comidita a los pobres y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pero muchas veces ese tipo es asistencialismo, no es caridad cristiana. ¿Por qué? Primero, porque lo que le están dando al pobre es una cuestión para calmar su conciencia, para que no le recriminen, decir, no, al menos yo sí puedo decir, yo ya le di comidita a los pobres, sí, pero la visión cristiana es, ¿te has hecho pobre con el pobre? Pongo siempre generalmente un ejemplo. Unas iniciativas asistencialistas, por ejemplo, la ONU o ciertas ONGs que hacen asistencialismo. Si yo voy a África con la UNICEF a darle comida a los niños, pues sí, estoy haciendo una obra buena como tal. Pero si después de darle de comer yo me regreso y tengo mis lujos,
y me acuesto con mi novia, y etcétera. O sea, uno me va a decir algo, no, a él no le importa, ¿qué le importa? Que ya le dices comida a los pobres y punto, listo. La Iglesia Católica no. Y una entrevista que le hizo una amiga brasileña que saliendo de la universidad, teniendo una deuda, pues se quería poner a trabajar, pero el Señor le llamó a dar un año y terminó dando más años en un país muy pobre, que en este caso fue Haití. Y ella me dice que las primeras vacaciones que le dieron, allá vivía muy pobre y toda la cosa. De hecho, esa institución católica a la que fue a ayudar, le pedía nada más que llevar una maletita y cosas así sencillas. Y vivía pobre con los Lo haitianos. básico. Entonces, y ella, cuando regresa en Navidad, por unos días que le dieron ella es brasileña, pero vive en los Estados Unidos, va para allá, dice que cuando entró a su cuarto y abrió su closet, dice, en automático sentí vergüenza. Dice, no sé qué me estaba pasando. Ah, ya entendí una cuestión. Es decir, es que allá ella no le está dando de comer solamente a los pobrecitos. Ella no está atendiendo a los pobrecitos. Ella está asumiendo la pobreza de ellos y la está interiorizando. Entonces, esta interiorización de la pobreza ya en automático le cambió un switch en su cabeza. Y decía, y en la fiesta de Navidad y todo eso con nuestros familiares, yo veía tanta comida, esto se va a echar a perder. O sea, ya le cambió su cabeza el no solamente irle a dar de comer a los haitianos, sino en hacerse pobre con los pobres. Esa es la realidad de la iglesia. Porque si no, si nos que podemos calmar la conciencia con el asistencialismo, listo, ya para que no estén llorando los migrantes allá, para que no estén llorando los pobrecitos, listo. Pero tú te haces pobre, y en eso les recomiendo que analicen. Es más, ahorita en la pandemia, yo les recomiendo hacer un ejercicio que suelo decir en algunas charlas, que es, ¿por qué no revises y haces un inventario de todas tus pertenencias? Pero todas, todas. Calcetines, si quieres, ponle hasta el precio de usado. Saca el total. Por lo general, el hispano tiende a decirse o a asumirse pobre, ¿no? Entonces, saca el total y la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿en verdad soy pobre? ¿Por qué? Porque es que hasta a veces somos descarados con Dios. Señor, tengo necesidades económicas, ayúdanos, Señor, por esas necesidades económicas. El Señor nos tendrá que responder, la ayuda ya te la di, que la hayas gastado en cosas no necesarias es otra cosa. Entonces, eso primero. Pero segundo, yo le digo, no aplica todo, pero la mayoría va a aplicar esto. Lo que no usas en 6 meses o más, ya no es tuyo, es de otro. Entonces, tenemos que comenzar a simplificar. Muchas veces lo mejor que podemos hacer con los pobres, el primer paso es simplificar nuestra propia vida. Algunos me dicen, bueno, si tú tanta pobreza, ¿por qué tienes una computadora? Entendamos la pobreza también desde el punto de vista de la fe. Sí, ¿Qué es? disculpa, bueno, disculpa, porque no, hay gente que nos está escuchando y nos podría decir, entonces yo para ser un buen cristiano tengo que ser pobre. Lo Sí, podrían tomar de esa manera. sí, pero hay que diferenciar nuevamente. O sea, hay una pobreza demandatoria y hay una pobreza como consejo. La pobreza mandatoria, que es lo que llamaban la pobreza de espíritu, que de esa sí vamos a evaluados todos, es no tener el corazón apegado a nada. Es decir, ni a $1 ni a $1.000.000. El corazón libre para Dios y para los demás. Eso vamos a ser evaluados. La pobreza evangélica es un consejo que en teoría la tendrían que asumir los religiosos, aunque a veces los propios religiosos son los que no la están viviendo. No la cumple. Entonces, y no lo digo yo, me acuerdo una religiosa que me decía, hermano, la otra vez estaba yo en la adoración y estaba pensando en varias cosas y cuando nos llegan peticiones para que oremos, yo digo, yo tengo voto de pobreza como religiosa, pero a mí no me falta ni casa, ni vestido, ni sustento. Y nuestros hermanos, los laicos, ellos sí, muchas veces no tienen ni siquiera lo básico. Ellos a veces son más pobres que nosotras que tenemos voto de pobreza. Pero bueno, eso sería otro tema. Aquí la cuestión es, la pobreza, o sea, Dios lo que no quiere es la miseria. La miseria es no tener ni siquiera lo necesario, lo digno para vivir. Ahora, nosotros tenemos que ser pobres. ¿Qué es ser pobre? Tener lo necesario. ¿Podemos tener más de lo necesario? Sí, pero no para nosotros, sino para administrar. O sea, lo mío solamente lo necesario. Por encima de lo necesario, yo ya soy administrador de eso. Dios me va a pedir cuentas de cada cosa extra que yo tuve, si fue administrada como la quería su voluntad. Porque ya lo que está por encima de lo necesario,
Esta es la visión católica, ¿eh? Ya no es mío, no es mío. Ahora, aquí es donde le está explicando qué es lo necesario. Lo necesario, por ejemplo, yo tengo una computadora, etcétera. Pero, por ejemplo, yo edito video, hago diseño gráfico, etcétera. Para mí, tener una buena computadora no es un lujo, es mi herramienta de trabajo. Ahora, si alguien se compra la computadora que yo tengo y que me duró casi 2 años para poderla comprar, y la compra solamente para meterse a Facebook, creo que sí estamos hablando ya de una situación de lujo. Otro ejemplo que pongo, Los que tenemos 2, 3 carros en el garaje. sí, no, yo decía, por ejemplo, puedes tener 2 o 3 carros en el garaje, pero si son realmente tu herramienta de trabajo, porque por ejemplo en una parte de migrantes campesinos en la Florida, una vez llegó una parroquia bastante adinerada a dar regalos a los migrantes y yo los acompañé, porque yo estaba atendiendo esa comunidad. Y una señora llega a decir, cuando ve unos camionetones, la gente inmigrante le dice trocas, ¿no? Unas camionetas grandísimas, dice, oye, pero ellos no son pobres, mira qué tipo de camioneta tienen. Yo le dije, ¿y en qué crees que van a cargar las palmeras y las plantas? En un Mini Cooper. O sea, para ti, que solamente te sientas en una oficina, en una computadorcita, una troca de eso posiblemente sería un lujo, porque un carrito más chiquito, con eso tienes. Pero para ellos es su herramienta de trabajo, se dedican al campo, a cargar palmeras, plantas y todo ese tipo de cosas. O sea, entonces también aclaremos esa parte. La iglesia nos quiere pobres, pero ¿pobre qué es? Ir con lo necesario. Ir con lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Depende de la misión y el estado de vida a la cual Dios nos ha llamado. Y entonces ahí sí ya, yo digo, cada quien analiza su conciencia al respecto de esto. Sí, ya toca la autoevaluación personal. Y Sí, como sí, dices tú, porque, ya toca dejar esas cosas cuando estemos frente al Santísimo y tomar decisiones. claro, Hermano, sí. estamos cumpliendo ya casi 50 minutos, el programa dura 1 hora. No sé si te parece, vamos dándole forma de cierre y pues si hay otra oportunidad de contactarnos, porque esto va a generar muchas preguntas a través del WhatsApp y a través de nuestro Instagram, y podríamos autocomplementarlas para la próxima semana. Ya, si quieres apuntar, así lo vemos la próxima Entonces semana. vamos a darle un enfoque de cierre, porque este programa exclusivamente dura 1 hora. Ya. Sí, yo lo que quisiera nada más rapidito, pues nuevamente les digo es, entender que más que realidades políticas, legales, fronterizas, etcétera, primero como católicos tenemos que ver que nuestro Señor nos ha pedido que amemos y que amemos inclusive al enemigo. Cada quien saque conclusiones lo que implica eso, porque en eso se tiene que estar evaluando la conciencia. En automático, los principios de la doctrina social de la Iglesia, la que es, les digo, nomás los mencionaré porque es muy largo de explicar, pero que empiecen a actuar de acuerdo a esos pilares. Uno, entendamos como católicos que todo ser humano se debe defender y promover su dignidad desde la concepción hasta la muerte natural. Y entre todos esos humanos, tener una preferencia, no exclusiva, pero una preferencia por los más pobres y los más vulnerables. Ese es el pensamiento católico de toda la vida. Segundo, este principio, el bien común. Empecemos a pensar de acuerdo a una visión de bien común, que es el bien de todo ser humano y el bien de todo el ser humano, ¿verdad? Tercero, la solidaridad. Entender que honestamente tú no puedes hacerlo todo. Que mientras nosotros no estemos siendo solidarios, haciendo equipo, porque, repito, tú podrías poner esto, tú podrías poner el otro, etcétera, todo, y con la colaboración de todo, que eso es lo que Dios lo ha querido. O sea, Dios nos pudo dar más superpoderes y todo eso para que uno solo hiciera todo, pero no, porque quiere que nosotros dependamos, que la ayuda a los más necesitados sea un trabajo solidario, ¿va? Entonces, la parte de la solidaridad. Luego está la subsidiariedad, que es la más difícil de explicar y sería un poquito, ya no tenemos tiempo, pero es importante si la leen la parte de la subsidiariedad en el compendio, sería muy bueno. Y el fin universal de todos los bienes. Entender que las fronteras, los países, todo esto tiene sentido en cuanto a un tipo de organización, pero estrictamente hablando no existen fronteras. Dios no hizo fronteras.
Las fronteras son de hombres. Nosotros somos residentes, en este caso, del planeta Tierra. No estoy borrando las fronteras. O sea, repito, se entienden por un aspecto de organización y de orden. Pero en el fin último, el pilar del fin universal de todos los bienes nos tiene que recordar que todos somos tan humanos como el migrante, como el rico, como el pobre, que todos Dios quiere que se salven, que Dios quiere que todos vivan con dignidad, de que todos somos, en ese sentido, hijos de Dios, en el sentido de que Dios es nuestro creador. Sabemos que hijos de Dios en cuanto al bautismo es diferente por la gracia, pero en cuanto que Dios es nuestro creador, todos somos hijos del mismo Padre, y en este sentido, con esto cierro, tendríamos que pensar en aquello que decía este doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Dice, tengamos cuidado de la dignidad de nuestros demás seres, de los demás, del prójimo, especialmente de los pobres, porque cuando los dos rezamos Padre Nuestro, el padre puede estar viendo a dos hijos, uno muriéndose de hambre y otro inclusive está tirando comida. ¿Cómo se sentirá el corazón de ese padre? Que los dos son sus hijos y los dos que tiene más, igual. Pero es que el que tiene más, tranquilamente con su conciencia le sigue siendo Padre Nuestro. La parábola del rico y Lázaro. Ya la cara de vergüenza de decir, de Dios, decir, ok, tú me estás diciendo Padre y tan devotamente y no estás viendo a tu hermano. En este sentido, el primer grito de la doctrina social de la iglesia la dice Dios en el Génesis, cuando le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No, ahí se murió en el río Bravo, ahí, etcétera, por andar queriendo pasar de inmigrante. Inclusive hay católicos que hasta dicen, deberían de procesar legalmente esos padres que vienen con todos sus hijos y arriesgándolos y todo eso. O sea, Dios mío, y se dicen católicos, cuando Dios le tendría que decir, ¿y dónde están tus hermanos? Tú estás pensando más en el aspecto legal y que si los expuso y todo eso. Entonces, ¿tú qué querías? ¿Que se quedaran allá para que se los mataran sus hijos allá? O sea, ¿dónde está tu hermano? Yo quisiera resumir con esa parte que es la pregunta de Dios a Caín. ¿Eh? Bueno, hermano, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Sabemos que eres una persona muy ocupada, dedicada 100% al servicio del Señor.